ausencia de estos rituales, el único otro recurso que tendríamos para controlar a una sociedad sería la fuerza. Yes. ¿Y eso por qué no funciona? Because it's way too expensive to do with force, and if people, you cannot create an army that's big enough. If you have an army of 100 people, maybe you can control 200 or 300 or 400 people, but that's your limit. And you have to spend all of your time and all of your resources on that, which is a way that your army doesn't want to exist, nor do the people under you who are being conquered. At the end of the day, to create a state, people have to want to be a member of that state. Ahora, una forma de relacionar esto con la economía política es el costo de implementar escenarios o de crear la parafernalia, los objetos, los huacos. Power begins really with a competition for followers. And the best way you compete for followers is to provide for their needs, and that needs includes a giant ritual need. And the way you prove that you can provide for people's needs is as part of these rituals, you create this great spectacle and this great sense of community, but also you show them that you have all of these resources, and then people give you more resources. And then you have a more expansive group, and you can keep building and building and building. Because if I can afford to throw resources away, then certainly I can afford to feed you. Chavín nace la noción del poder a base de un conjunto de mecanismos de fuerza impresionantes, ¿no es cierto? Hombres con colmillos, con garras, con serpientes, con cabellos que se le convierten en serpientes y cosas de ese tipo, que normalmente generan un cierto tipo de temor. Entonces, el ritual está asociado a la identificación del poder y la fuerza con ese conjunto de elementos que tienen los dioses y tienen los sacerdotes. Si lo que yo tengo al frente es un ejército, si lo que yo tengo al frente es el poder de las armas de un grupo organizado de armas que están bajo la tutela y el poder de un jefe, entonces a quien voy a temer es a él. Se humanizan mis relaciones, dejan de ser monstruos, dragones y qué sé yo, pero se convierten en fuerzas militares, fuerzas de poder real, concreto, que evidentemente garantizan que las cosas se cumplan tal como el poder requiere que sea. Algunos de los rituales más complejos en cualquier sociedad son aquellos que se relacionan con el poder, con la construcción y el mantenimiento del poder. Entre ellos, por ejemplo, la coronación de un rey, el cambio de mando, el momento en que un gobernante asume el poder y se representa esto a través de un conjunto de símbolos y de fórmulas, están entre las actividades rituales más complejas de cualquier sociedad. Pero ellos no solamente existen en el momento en el que el poder se construye, tienen que constantemente ser reiterados y repetidos. Y por eso la vida ritual del Estado es una vida sumamente compleja. Y hay todo un conjunto de rituales, el ritual mismo del voto, ¿no es cierto? Es todo un rito, es una cosa impresionante. El hecho de que uno se sienta por haber colocado un voto entre varios millones como poseedor de la capacidad de manejo de la sociedad es parte de este rito. Tú pones un escenario y entonces el público se convierte en audiencia, en espectadores, y entonces la atención está centrada en aquellos que mantienen el poder. Y parte del poder es un espectáculo. Una parada militar lo único que demuestra es de cuánto poder tienes de poder ejercer autoridad con las armas. Y cuánto te puede decir, yo te defiendo. El rol de las paradas militares es demostrar a la gente y a tus vecinos cuán poderoso eres. Yo creo que las investiduras es un buen tema, ¿no? Por ejemplo, la investidura presidencial, el hecho de que vaya a un parlamento, obviamente es un grupo seleccionado en el cual es el que dirige los destinos de una nación a través de las leyes. Es muy semejante a estos sistemas, ¿no? Quienes ingresaban acá eran individuos que la sociedad los sancionaba como participantes de poder venir y estar en este juego de los ceremoniales y los rituales para ser moches. Y dentro de eso, el ser moche significaba que tú tenías una posición en esta sociedad
y ese ceremonial te lo daba. Un poco también se da, ¿no? En las investiduras ahí te dice quién es el gobernante, quiénes son los otros, quiénes son los invitados, quiénes son los poderosos que se sientan a la derecha, a la izquierda, adelante, más atrás, arriba, ¿no? En los escaños. Eso también va viniendo de la misma figura, ¿no? Hay gente que piensa que el Estado tiene que ser perfectamente secular, vivir de espaldas al todo el misticismo y el ritual y básicamente convertirse en una manifestación racional. And rationality or capitalism are just another religion or another ideology that is performed differently. So when someone... ¿Y la democracia? Another one, absolutely. All systems of government involve people believing in them. And they involve spectacles demonstrating why these are better and why this is the best system of power. There is no natural system of power. Each one of these requires that someone decide that this is the optimal way to behave and that becomes a collective. So for me, when people say, well, now it's secular, I say capitalism is a religion. I say rationality is a religion in the same way that worshiping the pharaoh or the Inca or the sun was a religion in other times. Vargas Llosa. ¿Por qué es tan importante lo del premio? También viene el orgullo nacional. Un compatriota ha logrado alcanzar un premio Nobel que solamente lo obtienen grandes figuras en el mundo. Eso levanta mucho el país. Pero ¿qué cosa es el otro valor que podemos sacar? Sus obras. Él es exitoso no solamente porque tenga talento, sino porque sabe administrar muy bien su tiempo, sabe organizar muy bien el trabajo que hace durante el día. Ese es otro valor. Y ese valor me gustaría inculcárselo a los jóvenes, ¿no? A los que se están dejando en el campo del arte. Entonces tenemos valores, símbolos, y al final tenemos que construir un ritual. Ahora, como el relieve del premio es tan grande, en este tratamiento tienen que participar las más altas figuras. Entonces debe de participar hasta el presidente de la República. Ahora, para poder construir en este caso, sí, yo como ministro de Cultura tengo que ir construyendo el ritual. Yo tengo que ir dándome cuenta de los valores fundamentales para poder construir el ritual que pueda realzar la figura de Mario Vargas Llosa. Y entonces, en este sentido, me convierto como una especie de director de teatro, donde tengo yo que ver cómo van a ir las distintas partes dentro del escenario para lograr que la performance salga de la mejor manera. Estamos con Gisela Canepa, profesora de Antropología de la Universidad Católica, para seguir tratando el tema de los rituales, tanto en el presente como en el pasado. Las sociedades tradicionales en el Perú todavía festejan rituales sumamente complejos, ¿no es cierto? Pero el entorno ha cambiado, las situaciones han cambiado, ya no vivimos en un país que esté sumido en la religiosidad. ¿Por qué se mantienen los rituales en estas sociedades? Los rituales hacen cosas, y en la medida en que hacen cosas, los necesitamos socialmente, ¿no? O sea que siguen siendo efectivos. Sí, claro. La eficacia es un tema clave en el ritual, ¿no? Entonces, siguen siendo efectivos. ¿Para qué son efectivos? ¿Qué es lo que se hace con los rituales? Eso puede variar a lo largo del tiempo. Pero son instrumentos eficaces para hacer cosas, y en esa medida rituales va a haber siempre. Muchos rituales del mundo campesino, quechua, campesino, que ya no se hacen. Por ejemplo, rituales asociados al trabajo colectivo para la construcción de una casa, rituales asociados al trabajo agrícola. Muchos de esos rituales están desapareciendo porque las sociedades se están organizando de otra manera. En cambio, el ritual festivo, popular, religioso, sí sirve para hacer cosas, para marcar la identidad del migrante en la ciudad, para establecer sentidos de comunidad entre los migrantes en la ciudad, para marcar la presencia, por ejemplo, de los migrantes que han venido a Lima en los lugares de origen. Cuando los grupos de migrantes regresan a las fiestas patronales,
y empiezan a invertir en ellas, lo que están haciendo es retomar un poder que tenían o que no tenían antes de salir del lugar y ahora sí pueden tener. Entonces la fiesta sirve para eso. El pasado sigue siendo muy importante apenas nosotros nos movemos fuera del ámbito estrictamente urbano. El pasado de pronto recobra, en todos los rituales que conozco, recobra un poder extraordinario. Yo te voy a decir, una de mis festividades queridas, la muerte del Inca Atahualpa. El pasado es muy importante, pero no en función de las historias de los libros de textos. Y esto es bien interesante porque no solamente pasado y futuro. El director de la obra de teatro, cuando yo le pregunté por qué diablos había introducido en su pueblo, Carguamayo, introducido la fiesta de la muerte del Inca. Cuando en el pueblo había una fiesta que se llamaba la muerte de la Colla, que no tiene nada que hacer con esa obra que él se la había aprendido en los textos escolares de su padre, de su hijo. Entonces él me dijo, mire, usted no entiende, me dijo, usted no entiende nada. La fiesta de la muerte del Inca no tiene nada que hacer con el pasado. Es para que el resto del Perú entienda que nosotros vivimos, que por un Atahualpa, que por un momento somos Pizarro, que por un momento nosotros en Carguamayo somos el Perú. En Umbrales hemos tratado de explorar por qué tantos objetos, monumentos y restos de las antiguas sociedades milenarias del Perú tienen este carácter ritual, ceremonial, son objetos y son lugares religiosos, ¿no? La Huaca de la Luna, los ceramios que pueblan nuestros museos. ¿Por qué extraña razón no encontramos más representaciones de lo que podríamos llamar la vida civil de la sociedad? Y en realidad una inmensa mayoría de estos objetos y de estos sitios tienen un carácter ceremonial. Uno de los aspectos que hemos visto recurrentemente es el hecho de que hay una directa relación entre el ritual y el poder. Los estados, como decía Geertz, parecen ser estados teatrales, ¿no? Parece que una de las grandes funciones de los gobernantes es poner este tipo de representaciones complejas y simbólicas, desde la parada militar, ¿no?, hasta el cambio de la guardia aquí en Palacio de Gobierno. Hoy el poder quizás está más alejado de lo que estuvo en la época de los mochicas, pero ciertamente no existe el poder sin esa capacidad de crear estos grandes espectáculos, de crear este gran teatro, ¿no es cierto?, de crear estos estados que a la larga no son otra cosa que grandes representaciones, performances, ¿no es cierto?, que transmiten conocimientos que nos generan esa sensación de la continuidad y la seguridad y en última instancia de la legitimidad que es indispensable para nuestra vida.